la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano. Y compañeros que nos siguen en las redes sociales. La Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano del Partido Popular Socialista convoca su sesión dedicada al tema ¿por qué el Frente Polisario y el pueblo y el Estado de la República Árabe Saharaui Democrática, conocida como la RAS, merece toda nuestra solidaridad y apoyo en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la fundación de la RAS, domingo 19 de abril a las 10 horas. La mecánica de la reunión será de la siguiente manera. Expositor, diputada Magdalena Rosales Cruz, miembro de la Dirección Nacional del PPS de México, y el excelentísimo Mohamed Selek, también referido como Mar Bulsan, embajador extraordinario y plenipotenciario de la RAS en México. Modera, pues yo, Guillermina Miranda. Bueno, y empezamos. Hoy, 19 de abril del presente año, recibimos al eximo embajador Mohamed Salek de la República Árabe Saharaui Democrática en México. Hoy vamos a informar, a abrazar, a solidarizarnos con la RAS. Escucharemos a la compañera diputada y miembro de la Dirección Nacional del PPS de México, su relato y su experiencia en la reciente visita de la RAS y los trabajos de la Cámara de Diputados, donde el 14 de abril se inauguraron la muestra fotográfica y la conferencia de la RAS, donde nuestro querido embajador Mohamed Saleh informó de la situación en la RAS y nos relató cada una de las fotografías tomadas por la fotógrafa, artista y activista Sofía Valadez Tapia, presidenta del grupo de Amigos por un Sahara Libre en México. La RAS atraviesa el trópico de Cáncer. Parte de su territorio está formada por el desierto del Sahara y constituye la zona más rica en fosfato y recursos pesqueros de la región. ¿Les suena, compañeros? Sí. Sí. Está constituida aproximadamente por 1 millón de saharauis que viven en el exilio en el desierto argelino debido a la invasión por el Reino de Marruecos desde 1975. En los territorios ocupados militarmente por Marruecos desde ese mismo año. La cultura de la RAS es rica en expresiones como el canto, el baile, la poesía, un alto respeto por el amor al prójimo y el respeto por las mujeres que forman parte del gobierno saharaui. Y bueno, empecemos, compañeros. Le damos el uso de la voz a la compañera María Magdalena Rosales Cruz. Compañera, por favor. Muchas gracias, compañera Guillermina, compañera Tita. Bueno, pues para nuestra escuela de cuadros creo que es importantísimo tocar el tema de los 50 años, el 50 aniversario de la fundación de la República Árabe Saharaui Democrática. Es un pueblo que ha demostrado su valentía, su resistencia para... de Yucatán, claro, el gobernador. Sí, Mena. parece que alguien tiene abierto su micrófono por ahí. Y quisiera yo nada más mostrar algunas imágenes para darle la voz de inmediato a nuestro invitado, el embajador de la República Árabe Saharaui. Todos lo
conocemos más o nos referimos más hacia él como Omar, que es su nombre de combatiente, de defensor de la patria. Y bueno, sí, corre las imágenes, por favor. La República Árabe Saharaui Democrática, al ser desplazada de manera violenta y por la fuerza, ha instalado los campamentos de refugiados en esta parte que se marca en el mapa. Quisimos tomarlo porque es importante localizar dónde está Tinduf, que es el municipio en donde se instalaron los campamentos al tener que dejar su territorio, su propiedad originaria y con todos los derechos. Aquí se muestra pues parte de las jaimas donde viven las familias y parte de lo que es este desierto del Sahara, que es un medio muy complejo para habitarlo y sin embargo pues ahí están las familias resistiendo y sacando adelante la vida de todos los individuos y las familias. Si ubican, ¿verdad? ¿Dónde está Tinduf? Está el mar, están las Islas Canarias frente. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Esta es un hogar saharaui con sus tradiciones del té, que es algo maravilloso porque el té organiza la convivencia de los saharauis, es toda una ceremonia para reunir a la familia, a los amigos, a los compañeros del trabajo, y esta tradición no desaparece, por el contrario, une más a todos los integrantes saharauis, a sus familias. Es una casa ya porque después de 50 años han tenido que construir con material, fundamentalmente con adobe, las casas. Lo siguiente, por favor. Estas son imágenes de esta fiesta grande del 50 aniversario de la República Árabe Saharaui, en donde participa los integrantes del Frente Polisario, un ejército disciplinado, un ejército de hombres y mujeres que defienden a su nación, que defienden con toda la fuerza a los campamentos, pero también a los territorios liberados, y que pese al poder que se tiene por parte de este reino terrible que es Marruecos y que ha invadido, con apoyo, por supuesto, de otras potencias europeas y del propio Estados Unidos. La siguiente, por favor. Aquí se ven imágenes del desfile conmemorativo del 50 aniversario. Muy bella la participación de hombres y mujeres con sus expresiones muy particulares de alegría que contagian a toda la comunidad. La siguiente, por favor. Esto es una jaima, la tradicional casa en donde muchos habitantes viven dentro de ellas. Y aquí está una exposición de música. Ellos son muy, muy alegres a pesar de todas las condiciones. Las compañeras con las que conviví en su hogar, que tienen un vestuario muy tradicional, que se adapta a las condiciones del desierto, de los vientos con arena, del sol intensísimo que hay y de la temperatura que llega a subir hasta 50 grados. La siguiente, por favor.
Bueno, y cambiando, nuestro embajador nos hablará más sobre estas cuestiones. Este es el homenaje a la República Árabe Saharaui en su 50 aniversario dentro de la Cámara de Diputados, con invitados muy importantes de embajadas amigas, como son la Embajada de Argelia, la Embajada de Nigeria, la Embajada de Cuba, la Embajada de Venezuela, y que han aportado esta amistad con actos efectivos para la defensa y la solidaridad de la República Árabe Saharaui Democrática. Aquí nos acompañó nuestro compañero, nuestro compañero Cuauhtémoc Amezcua, y creo que fue una reunión digna donde se expuso gráficamente imágenes sobre la República Árabe Saharaui Democrática. La siguiente, por favor. Y una conferencia muy concurrida en donde con mucho interés los participantes dieron oídos a todo el mensaje que dio nuestro embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, el compañero Omar. La siguiente, por favor. Y bueno, yo tuve el honor a través de la gestión del embajador de reunirme con el presidente del Parlamento, que es la primera fotografía, el presidente del Parlamento saharaui, también con el propio presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, y también con la representante de las mujeres saharaui en la Unión de Mujeres Saharauis. Estuve también en áreas de la salud. Se requiere mucho apoyo en el área de la salud, y creo que la ONU no cumple totalmente sus compromisos con un campamento de refugiados, por lo que se necesita hacer algunas presiones para que haya una atención mejor a la salud y a la prevención de las enfermedades en condiciones de campamento y dentro de un hábitat muy difícil como es el desierto. Y bueno, con esto quiero darle la voz a nuestro compañero embajador, nuestro invitado principal en esta reunión, y le doy la palabra a nuestro embajador invitado, Mohamed Saleh Abdesamad, pero conocido en México por todos los amigos como el compañero embajador Omar. Así es, compañeros, dándole seguimiento a nuestra reunión el día de hoy. Vamos a pasar el video, ¿verdad, embajador? Sí. Primero el video.
Embajador, tiene usted la palabra. ¿Me escuchas? Perfecto. Bien. Primero, buenos días a todas y a todos. Para mí es un honor esta videoconferencia ilustrativa. ¿Me escuchan? Muy bien. Esta conferencia ilustrativa, primero agradecer a mi hermana Magdalena Rosales por su lucha, por su ímpetu, por su determinación, que ella acaba de venir, de llegar de la celebración del 50 aniversario, y también a mi hermana Guillermina Miranda, la moderadora, la que siempre asistió a estos acontecimientos solidarios. La Escuela de Cuadros Vicente Lombardo. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Se escucha muy bien. Sí. Sí. Es un honor. Su nombre lo indica. Se trata de una escuela de cuadros de formación, de asistencia, de promoción, en una estrategia bien definida por el Partido Socialista Popular Mexicano. En estas circunstancias merece la pena, bienvenida sea cualquier charla, cualquier conversatorio y sobre todo nuestra disposición en difundir, explicar en la lucha del pueblo saharaui. No sé si la cámara está vista o no. Sí, embajador, está muy bien. Bien, entonces, lo que respecta la lucha del pueblo saharaui, me gustaría hacerles saber que para hablar de toda una historia se necesita varias sesiones, varias horas para entender esta causa justa del pueblo saharaui históricamente. Pero resumiendo, primero, la parte histórica. El pueblo saharaui es un pueblo originario que ha vivido durante siglos en el Sáhara Occidental, en el extremo oeste del Gran Desierto. Nuestro territorio forma una orilla atlántica y por consiguiente la palabra Sáhara es decir desierto. Y como es parte del Gran Desierto, pero en la orilla del Sáhara es orilla atlántica, nuestro territorio es de 266.000 kilómetros cuadrados. Y como dijo la hermana, la población no hay ningún censo exacto desde 1974, pero se oscila aproximadamente en 1 millón de habitantes, repartidos o divididos, mejor dicho, en 3 partes. La parte ocupada, la parte de los campamentos de refugiados, que son 31 campamentos en 5 provincias, y la tercera parte, la diáspora. Como se sabe, después de la invasión, parte de la población está en España, en Francia, en Mauritania, en Argelia, en otras partes del mundo. Bien,
Decir el Sáhara Occidental es un pueblo originario, es un pueblo histórico, les diré además que ante los falsos argumentos, el pueblo saharaui, el territorio saharaui, nunca, jamás en la vida ha sido parte de la soberanía marroquí. Y les daré un dato que os va a sorprender. El mismísimo reinado de Marruecos no existía. El rey de Marruecos fue nombrado por los franceses, por el general Loyote. Tenemos documentos. Hay documentos históricos que atestiguan, confirman que nunca ha existido reino de Marruecos. Y por consiguiente, tenemos otros documentos que los mismos reyes de Marruecos reconocen que su soberanía no excede el río Adra hacia el sur. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que nosotros, el pueblo saharaui, históricamente ha estado con sus escopetas, sus rifles, sus machetes, sus espadas en las manos, su caballería, su ejército en camellos, defendiendo el territorio contra todos los foráneos, todos los intentos de invasión por parte de portugueses, holandeses, alemanes y por último españoles. Pasó lo siguiente. En un momento en la historia, los colonialismos europeos se reunieron en la conferencia, la famosa conferencia de Berlín, 1884, y pusieron sobre la mesa el queque. Yo siempre digo el queque porque es una forma de queque. Pusieron sobre la mesa el mapa de África y la repartieron entre ellos, entre estos colonialismos europeos. Esto para Francia, esto para Inglaterra, esto para Portugal, esto para Bélgica y esto para España. Y España colonizó, le perteneció en ese reparto del queque el Sáhara Occidental y la Guinea Ecuatorial desde 1884. Y es por eso que muchos intentos por parte de España que han fracasado y no ha podido extenderse en el territorio hasta los primeros años de 1900. Y es por eso que se ha logrado, España ha logrado extenderse y con sus cuarteles, con sus tropas, con sus legiones en todo el territorio y sobre todo en el Ayun, Bojador y Dakhla. Y de ahí entonces se estableció la administración colonial española. Diría yo que en ese momento, como vosotros a nivel de México y a nivel de Latinoamérica conocéis muy bien la cultura y el colonialismo español. Ahí han creado cuarteles, han traído unidades y una pequeña administración. En lo referente a la resistencia saharaui, siempre los saharauis han reivindicado la soberanía, la independencia. Y precisamente para que conozcan bien cómo hay cosas que nunca se publicaron, muy pocas veces se publicaron, que en 1970 la población saharaui, los líderes de esa población, los jóvenes, entusiasmados para lograr la independencia y la soberanía, hicieron una manifestación pacífica reivindicando la soberanía sobre el territorio.
la independencia, dicho de otra forma. Y en ese día entregaron un memorándum al gobernador general español en el Aaiún capital. La respuesta, ¿cómo ha sido? El mismísimo gobernador general mandó a compañías del ejército de la Legión Española y tirotearon a los manifestantes pacíficos en el Aaiún, donde cayeron muertos, heridos, y la misma noche fue secuestrado el líder de esa manifestación, Mohammed Sid Ibrahim Basiri, que al cabo de muchos años atrás, algún que otro simpatizante de la inteligencia española declaró, confesó que fue torturado, muerto bajo tortura y enterrado en las dunas de la playa del Aaiún. Desde entonces, los líderes, los simpatizantes, los militantes patriotas saharauis decidieron fundar el Frente Polisario, que es el Frente para la Liberación de Saga el Hamra, Río de Oro. Y para entendernos, Saga el Hamra es un río caudaloso, seco en muchos momentos, en la parte norte del Sáhara Occidental, y Río de Oro es también otro río en el sur que convoca en Dakhla. Entonces, el Frente Popular para la Liberación de Saga el Hamra, el Río de Oro. Y actuó bajo el lema: con el fusil arrebataremos la libertad. Y se hicieron algunas acciones reducidas contra las guarniciones españolas. Precisamente en ese contexto, las cosas iban a otros andares, a otras estrategias. Se entera el Frente Polisario de que España está tramitando una traición, un abandono al territorio. Y precisamente esa traición se concluyó en el acuerdo tripartito de Madrid, donde, y aquí subrayo lo que voy a decir, donde en el momento de la agonía de Franco, el generalismo Franco, Viamonde, en Madrid, Solís, Ruiz y Arias Navarro, que son primer ministro y oficiales del ejército, fueron orientados, presionados por los franceses primero, pero después acudió a Madrid el mismísimo Kissinger, Henry Kissinger, de los Estados Unidos, y ahí pactaron que el Sáhara Occidental va a ser repartido entre dos vecinos, el vecino del norte y el vecino del sur, con un propósito, una maniobra para que no haya ningún aislamiento si, por ejemplo, Marruecos invadiera o se quedara con el territorio de una forma total. Lo repartieron entre los dos vecinos. Esto, cuando algún inocente que no conozca la historia del pueblo saharaui y la historia de Marruecos, diría que el argumento marroquí es que este territorio le pertenecía, tenía soberanía sobre ese territorio. Les diré que Marruecos reivindicó Mauritania, el país que invadió la parte sur del Sáhara, la reivindicó Marruecos durante 9 años, hasta que Mauritania se sentó en la Asamblea General de Naciones Unidas, hasta después de 9 años la reconoció. Pero no solamente eso, Marruecos también reivindicaba parte del territorio argelino. Entonces, esa estrategia, esas reivindicaciones, esa visión
expansionista, reivindicadora de los territorios de los demás, es una táctica para defenderse de las oposiciones y del ejército marroquí que intentó 2 golpes de Estado contra el mismísimo rey Hassan II. Concluyo este punto para decir que el acuerdo tripartito de Madrid fue firmado bajo los auspicios de los americanos y los franceses, entre Marruecos, Mauritania y España, donde se retira España y se reparte el territorio. Después de este acuerdo tripartito, se retiró España el día 26 de febrero de 1976. Digo 76. Ante este vacío jurídico, ante esta traición de España al pueblo saharaui, el Frente Polisario y los miembros de la Asamblea, que eran miembros de la Asamblea General Española, que son los jefes de tribus, todos en una asamblea, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero. Pero dejadme volver atrás para corregir algunas cosas. Hoy en día, cuando alguien quiere estudiar la cuestión saharaui, puede topar en todo el Google, en todo Internet, con que Marruecos hizo la Marcha Verde para entrar en el Sahara. Y en verdad, les diré que ha sido una cortina de humo. Sí se hizo una Marcha Verde. 350.000 hambrientos marroquíes en caravanas de camiones con banderas marroquíes y algunas que otras americanas han llegado a la frontera, pero nunca entró en el territorio saharaui. Nunca. Pero, ojo, subrayo lo que les voy a decir. La Marcha Verde llegó el 6 de noviembre de 1975 a la frontera del Sahara Occidental. ¿Y quién difundía qué son las cámaras y los medios de prensa que estaban ante esta Marcha Verde? Nosotros la llamamos Marcha Negra, era la prensa francesa, la prensa marroquí y la prensa del gobierno español que acaba de traicionarlos. Sé que todos esos medios de prensa que estaban imitando, difundiendo lo que acontece sobre la Marcha Verde, era una maniobra falsa, una cortina de humo para camuflar las divisiones de los ejércitos marroquí y mauritanos que invadían el territorio desde otros ángulos, desde otras vertientes. Que precisamente el ejército marroquí, si la Marcha Verde llegó el 6 de noviembre del 75 a la frontera de Sahara, ya el 6 de octubre, imagínense bien, el 6 de octubre, 6 días antes, las divisiones y los batallones marroquíes, apoyados con la aviación marroquí, han ocupado localidades saharauis a 300 kilómetros al este de donde estaba la Marcha Verde. Y esa ocupación es la estrategia de tierra quemada. Quemaban todo lo que encuentran. Mataban los camellos, los rebaños, los pastores, destruían
los pozos de agua y tierra quemada total, terror total, guerra criminal total contra el pueblo saharaui. Ante esta guerra criminal del norte y del sur, ¿qué es lo que pasó con la población, con el pueblo saharaui? Ahí hay otro secreto. Uno se pregunta ahora, ¿por qué los saharauis se exiliaron y están en los campamentos de Tinduf, en el sur de Argelia? Precisamente en el momento de la invasión, parte de la población salió de las ciudades y se acantonó en campamentos a una distancia de 50 kilómetros, 70 kilómetros, 100 kilómetros inclusive de las ciudades, con ese propósito que creían que Naciones Unidas iba a intervenir y que estas poblaciones que han salido de las ciudades iban a volver. Pero como demoró tanto, 1 mes y medio, 2 meses, Marruecos, las tropas marroquíes, por la defensa de los combatientes saharauis, no ha podido llegar a esos campamentos. ¿Qué es lo que pasó? Pregunta, ¿qué es lo que pasó? Pues sin más y sin menos, y ante la opinión pública internacional, y ante ese bloqueo mediático y las falsedades de los medios de comunicación, Marruecos y Mauritania bombardearon a las mujeres y a los niños y a los ancianos en esas concentraciones. De ahí fue el bombardeo con napalm y fósforo blanco y bombas de fragmentación. Yo el otro día escuché que Israel bombardeaba Gaza con fósforo. Les dije que fuimos bombardeados con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación en noviembre, diciembre del 75. Y es por ello que esa población no tuvo más remedio de hacer un éxodo masivo, sálvase quien pueda, arrastrándose. Si llegan a ver a las mujeres llevando los niños, arrastrando los ancianos, más de 800 kilómetros para llegar a la zona de Tinduf, de Argelia, salvarse de los bombardeos. De ahí se agradece históricamente los brazos abiertos, el recibimiento argelino con su media luna roja, con sus cisternas, sus camiones de víveres y demás, y también acudió la CNUR, la Cruz Roja, con tiendecitas de esta de campaña y demás, y pudimos salvar parte importante de la población huida después del bombardeo de napalm fósforo blanco. Este es un punto muy importante que nadie conoce, porque algunos preguntan por qué tenéis 31 campamentos, 31 alcaldías en Tinduf, en territorio argelino. Pues esta es la respuesta que evidencia que ha sido una traición por parte española. Yo se lo digo a los mexicanos, a los cubanos, a los latinoamericanos, que conocéis mejor que nadie la España, sus colonias, y la traición y el trato vejatorio que siempre han padecido sus colonias. Bien, entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia, les digo esto, pero lo voy a resumir porque le pasaré a la hermana Magdalena documentos importantes para difundirlos, para tenerlos en mano,
Por ejemplo, en el 75, nosotros hemos planteado a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que salga su dictamen sobre el territorio Sáhara Occidental. Hoy en día, en ese momento, tenemos la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, Internacional de Justicia, donde en su sentencia nunca ha habido soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. 2. La Corte Africana nunca ha habido soberanía sobre el Sáhara Occidental. 3. La consulta de Hans Korel, el jurista asesor del secretario general de Naciones Unidas, sacó su informe que nunca ha habido soberanía de Marruecos ni a Mauritania sobre el Sáhara Occidental. Y por último, estos últimos años, Marruecos ha intentado hacer unos acuerdos con la Unión Europea para venderle el fosfato y los cefalópodos, la pesca del Banco Pesquero Saharaui y también hortalizas, los tomates y demás del Sahara, riquezas saharauis, donde hemos llevado al Tribunal Europeo por los abogados defendiendo la causa saharaui, el abogado francés Diver, donde el Tribunal Europeo, Tribunal de Justicia Europeo, sentenció de que son dos territorios separados, nunca ha habido soberanía y por consiguiente Marruecos no puede incluir en sus acuerdos con la Unión Europea las riquezas del pueblo saharaui. Estos son documentos que se los podemos pasar a través de nuestra hermana militante de las causas justas, Magdalena Rosales. Otro punto importante. Lo referente a el por qué. Si hemos dicho que nunca ha habido soberanía, entonces esas reivindicaciones, ¿qué estrategia? El por qué estas reivindicaciones sobre el territorio Sáhara Occidental. Pues sencillamente lo que está censurado, se lo digo, para que lo tengan bien claro. Las metrópolis, España, Francia, los Estados Unidos, conocen lo que no conocía nadie. Saben que el Sáhara Occidental es uno de los territorios más ricos del mundo. Más ricos del mundo. ¿Dónde? En el Sáhara Occidental hay petróleo, hay gas natural, hay hierro, hay cobre, hay oro. En las conferencias que hemos hecho últimamente aquí, en Cuba, en otros lugares, hay oro. Jóvenes con detectores de metales están recogiendo oro a ras del suelo. También en el extremo sur del Sáhara Occidental hay diamante mezclado con la gravilla. Hay riquezas que nadie se puede imaginar, como por ejemplo también mármol. El mármol, ese mármol blanco y negro que se vende en Europa como el oro. Hay agua, hay un potencial de agua de lo más grande en África. Y si hablamos de otros yacimientos, hay cobalto,
y hay liturio. Entre las Islas Canarias y el Sáhara Occidental hay montañas submarinas de liturio. Ustedes conocen que el liturio hoy es el yacimiento, es la materia más cara en el mundo para las placas solares y demás. Pero también la pesca, cefalópodos, todo tipo de pescado. Y nadie sabe porque hay una censura mediática. Nadie sabe que el caladero de pesca saharaui es uno de los 3 más importantes del mundo. Y uno se pregunta, ¿por qué es uno de los más importantes del mundo? Pues se lo digo. Resulta que en la costa saharaui, por ese clima del desierto del Sahara, las aguas del mar saharaui, las aguas saharaui son cálidas. Y esa temperatura subacuática crea las algas y toda esta vegetación submarina. Eso atrae un éxodo masivo de la pesca de toda parte del océano Atlántico. Y es por eso que hay una concentración de pescado, de cefalópodos, calamar, pulpo y demás que nadie se puede imaginar. Ahora, el caso reside en que como los medios, el potencial mediático está en contra y es un plan estratégico, por eso censuran todo y nadie sabe de lo que y el por qué hubo ese reparto, hubo esa intervención y en estos días, algunos vuelven atrás en la historia y dirían, claro, la parafernalia hoy en día, la estrategia hoy en día, la guerra hoy en día es para acapararse, para apoderarse de los recursos naturales. Y aquí en México conocemos que hubo reivindicaciones y podrá haber más reivindicaciones como lo está pasando en Venezuela, en Cuba, en Irán y en otras partes del mundo. Entonces, el pueblo saharaui ha sido víctima de una guerra criminal para apoderarse de sus recursos naturales, porque jamás en la vida ha existido una soberanía histórica de los reyes de Marruecos. Y no hablamos de Mauritania porque Mauritania la reivindicaba Marruecos. La República Árabe Saharaui Democrática en el 50 aniversario, que es el tercer punto. Cuando se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, inmediatamente muchos países del mundo han reconocido este Estado saharaui. Hoy en día son 84 países del mundo que reconocen la República Árabe Saharaui Democrática. Hoy en día tenemos embajadas en Latinoamérica. México reconoció en el 79 la República Árabe Saharaui Democrática. Tenemos embajadas en Latinoamérica. Somos miembro fundador. La República es miembro fundador de la Unión Africana. Y también somos miembro y participamos en el partenariado entre la Unión Africana, la Unión Europea y los países asiáticos. El presidente saharaui, el canciller saharaui se sientan con los presidentes de la Unión Europea y de algunos que otros países como Japón, China y demás en la parte asiática.
Esta República Árabe Saharaui Democrática, con el testimonio de los catedráticos amigos solidarios, tiene un movimiento solidario de lo más grande del mundo. En España, en Francia, sobre todo también en Italia y en los países nórdicos. Tenemos más de 500 ayuntamientos y diputaciones y cabildos hermanados desde España, hermanados con las alcaldías, los municipios saharauis. Y tenemos también en ese contexto, también muchas asociaciones, centenares de asociaciones entre estos países que son las que están llevando caravanas de víveres, de medicamentos, de material escolar, de todo el apoyo a los refugiados, a estos municipios que tenemos en la zona de Tinduf, en Argelia. Tenemos, y merece la pena decirlo, también la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara, que participa. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, se escucha. Se escucha perfecto. Sí, se escucha. Embajador. Bien, termino. Esta asociación de juristas, internacional de juristas por el Sáhara, el otro día, como sabe la hermana Magdalena, hemos invitado asociaciones de abogados y abogadas para platicar con ellos, para que se adhieren a esta asociación de juristas, para que puedan participar anualmente en las conferencias anuales que se hacen en España o en Italia, y para que también vayan a los campamentos, al gobierno saharaui, para que conozcan de una forma directa las violaciones de derechos humanos, el atropello al derecho internacional. Y también merece la pena decirlo, que los juristas, los abogados y abogadas, fiscales, jueces, pueden participar también en la cuarta comisión como peticionarios para hablar del derecho internacional y de la cuestión saharaui ante el Consejo de Seguridad y ante Naciones Unidas. Es muy importante, nunca jamás en la vida se nos puede dejar hacia el lado la cuestión de los territorios ocupados. Marruecos, sí, me preguntan, Marruecos ocupa el Ayun, capital. Marruecos ocupa porque el fosfato está muy cerca del Ayun. Marruecos ocupa Dakhla, que es un puerto de lo más importante en noroeste de África. Y por consiguiente, ahí hay una hermeticidad, hay un atropello, hay una opresión, una persecución, un encarcelamiento, secuestro, tortura, juicios sumarios a todos aquellos saharauis que expresan libertad para el Sahara. Y para eso aquí tenemos, aquí, ¿me ves? ¿Me ves? Guillermina, ¿ves el cartel? Se ve perfecto, embajador. Mira, el cartel. Este grupo fue 2010 para reivindicar el cese de robo de los recursos naturales. Construyeron un campamento de ciudadanos empobrecidos por la ocupación marroquí para reivindicar
que los recursos naturales son saharauis. Estos han sido sometidos a torturas después de la destrucción y la quema del campamento y sometidos a un tribunal militar. A un tribunal militar. No es un tribunal civil, tribunal militar. Y les cayó a estos militantes activistas, les cayó, por ejemplo, este cartel. Los 8 primeros le cayó cadena perpetua, solamente por reivindicar el cese de robo de los recursos naturales. 3 les cayó 30 años de cárcel. 5, 25 años de cárcel. Y 3, 20 años de cárcel. Imagínense que en ese momento ha habido también muerte de estos jóvenes, de estos militantes que solamente decían, manifestaban con la bandera o decían fuera Marruecos, viva el Frente Polisario, y fueron torturados, muertos bajo tortura o muertos a consecuencia de tiro de balas, de armas de la policía marroquí. Aquí, entre todos estos jóvenes muertos, hay 2 mujeres, una anciana, una mujer mayor, mejor dicho, y una joven. Estos fueron muertos. Esto atestigua. Estos también fueron secuestrados, un cartel, fueron secuestrados y desaparecidos hasta hoy en día. Y no solamente eso, le voy a dar una información que sorprende ante todo lo que acontece desde 2010. Marruecos prohíbe completamente el acceso de los periodistas, de los abogados y juristas, hasta de las asociaciones internacionales, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Frontline, prohíbe el acceso al territorio, al Ayun. Y muchos de estos activistas, de estos periodistas, de estos juristas han sido expulsados desde la escalera del avión. Y le digo esto porque además le pasaré una lista actualizada de todos los que han sido expulsados y no han podido llegar a entablar contacto con las mujeres, las familias de los presos políticos y desaparecidos, a los periodistas saharauis, a los profesores saharauis, a los juristas saharauis en el Ayun. Nadie pudo contactar con ellos porque estos han sido siempre y serán siempre rechazados desde el avión. La semana pasada fueron rechazados, fueron rechazados parlamentarios, políticos españoles y de Canarias, rechazados desde la escalera del avión. Cuando aterrizó el avión en el Ayun ocupado, subió la policía en la escalera y les prohibió, les denegó de bajarse escalera. Imagínense, ante estos hechos, ¿quién condena esto? Estas violaciones perpetradas contra el pueblo saharaui, contra los simpatizantes, los que apoyan esta causa justa del pueblo saharaui, nadie difunde. Y repito, lo digo y repito, censura. Si nosotros los saharauis hemos padecido una guerra criminal de lesa humanidad ante los ojos del globo terrestre, no solamente las bombas
no solamente el armamento bélico, no solamente la matanza, el sufrimiento, el éxodo. No, no. Uno de los peores padecimientos es la censura mediática desde el 1975 hasta hoy en día. Tenemos los amigos. En España, los partidos, algunos partidos aliados en África, tenemos medios de información en toda parte del mundo, pero les diré, yo soy muy crítico con esto, no se difunde gran cosa, porque los medios de comunicación y las falsedades y la distorsión de las verdades hoy en día tienen una supremacía por encima de todo lo que puede difundir México, Argelia, Sudáfrica, Venezuela, partidos en España, todas las comunidades españolas que nos reconocen y que nos apoyan en todo eso. Todo esto hay una supremacía de la falsedad y de la hermeticidad y de la falsa de en todos los medios de comunicación. En esto termino con qué es lo que está pasando. Bien, siempre hemos estado esperando ese referéndum, porque ha sido una decisión del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General, un proyecto secundado entre la Unión Africana y la Asamblea General de Naciones Unidas, y entonces para que se celebre el referéndum. En 1991, la ONU decidió mandar unos contingentes muy importantes, uno militar y otro civil, bajo el título MINURSO, Misión de Naciones Unidas para el Referéndum Sáhara Occidental. Llegaron al territorio, la contingente militar estaba controlando el alto el fuego y la civil empezó a estudiar el censo y el cuerpo electoral de los votantes de ese referéndum. ¿Qué es lo que pasó? Sencillamente, como España traicionara y como la metrópoli es Francia, de todos esos países, pues entonces vieron que el cuerpo electoral, con ese cuerpo electoral, con ese referéndum, Marruecos saldría pata afuera. Cero patatero. No podría llegar a nada. Y es la independencia total. Entonces, Marruecos se echó para atrás desde el 91. Ante el alto el fuego nosotros hemos esperado, se ha luchado, todos los amigos de la causa saharaui, los países que reconocen, han estado siempre presionando en Naciones Unidas, en la Unión Africana y en todos los medios disponibles, pero no ha habido ninguna forma, porque están los franceses, están los españoles, y no digo los españoles de una forma general, está Sánchez, el partido que gobierna, que son los socialistas, y se lo diré como un dato adicional, están en conflicto entre ellos, porque parte de los militantes, muchos militantes del PSOE, del Partido Socialista, están con la causa saharaui. Pero Sánchez y algún grupito con él que están vendidos a Marruecos. Y alguien me pregunta el por qué. ¿Por qué esa traición? Pues precisamente porque Sánchez le han agarrado con la famosa inteligencia, la aplicación Pegasus, que le han agarrado con su mujer porque su esposa tiene un holding en Marruecos de empresas y le han agarrado muchas cosas secretas y está cogido por el cuello. Vuelvo entonces a decirle,
que hemos tardado 31 años esperando ese referéndum. En un momento determinado que Marruecos violó el alto el fuego en una brecha hacia Mauritania para hacer pasar sus frutas, sus hortalizas, entre paréntesis, algunas hortalizas como sandía, por ejemplo, estaban hechas hueco, pero llevaba drogas, llevaba el kife para venderlo a los países africanos. En esa violación del alto el fuego, nosotros, los combatientes saharauis, el 13 de noviembre del 2020, en plena pandemia, el 13 de noviembre del 2020, han vuelto a las armas y desde ese momento estamos en combate contra Marruecos a lo largo de ese muro hecho por Francia, España y Marruecos de 2.700 kilómetros, que incluye las 3 ciudades más importantes ocupadas en el extremo oeste del Sáhara Occidental. Hoy en día estamos en guerra y los combatientes saharauis, el ejército saharaui, el pueblo saharaui está determinado a seguir la lucha para concluir la soberanía, para liberar la parte ocupada del Sáhara Occidental y tenemos uno de los movimientos más importantes del mundo que nos apoyan y sobre todo tenemos el ímpetu, el sacrificio y la moral para ya liberar la parte ocupada del territorio. Con eso, si en algún participante de nuestra bonita videoconferencia tiene algunas incógnitas, alguna pregunta, alguna cuestión, yo estaré dispuesto ahora y siempre a responder todo para despejar todo contra la censura mediática y contra esta política de hermeticidad. Aquí también, recuerdo, tenemos un libro aquí editado por Fernando de Contreras. Es un libro muy... ¿Me escuchan? Sí, sí, embajador. Se lo pasaré a la hermana Magdalena, titulado El Reino de Marruecos, la política del cheque contra la República Árabe Saharaui Democrática en América Latina y el Caribe. Merece la pena visualizarlo, leerlo y saber la estrategia que lleva Marruecos aquí en América Latina contra la República Árabe Saharaui Democrática. El cheque, el turismo, Marrakech y toda la propaganda marroquí que algunos saben. Con eso termino. Le doy las gracias a todos y a todas para pasar a la siguiente fase de nuestra videoconferencia. Agradeciendo mucho, embajador Mohamed Salek, por esta importante información, donde el Partido Popular Socialista de México se hermana y abraza a la República Árabe Saharaui Democrática y se abre el panel a preguntas y respuestas. Tenemos primeramente al compañero Santos Urbina, que hará uso de la voz, y se prepara el compañero Madel. Adelante, compañero Urbina. Gracias, compañera. Gracias por su mensaje, querido compañero Mohamed Salek. El Sáhara Occidental sigue siendo el último territorio pendiente de descolonización en África, ante la ocupación ilegal que Marruecos mantiene en la región y que a ustedes legítimamente les pertenece. Este 50 aniversario de la República Árabe Saharaui es también la historia de 50 años de ocupación ilegal
del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, que ha sido condenada por el Consejo de Seguridad y así también por la Asamblea General de Naciones Unidas. Como ustedes lo señalan, han sido 50 años de brutal ocupación y de opresión, pero también 50 años de lucha, de resistencia y una firme determinación de su pueblo de defender su libertad y su independencia. Estamos ciertos, compañero, que el pueblo saharaui nunca renunciará a sus derechos inalienables y seguirá defendiendo sus aspiraciones nacionales de libertad e independencia por todos los medios legítimos a su alcance. Reconocemos en el Frente Polisario como el único representante legítimo del pueblo del Sáhara Occidental y denunciamos que esta ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, que es totalmente ilegal, y reclamamos en el sentido de que debe terminar, debe cesar de inmediato. Querido compañero Mohamed Saleh, en nuestro partido, el Partido Popular Socialista de México, encontrará la mano y el abrazo fraterno, hermanado en esta lucha digna y heroica del pueblo saharaui. Agradecemos su visita y su mensaje en esta casa del partido, en este momento electrónica, que es la Escuela de Cuadros, que es la casa de ustedes también, querido compañero, y como siempre cuenten con nosotros en esta lucha legítima, en esta causa del pueblo saharaui, que también es nuestra causa. Y quiero decir, compañero, con mucho cariño, viva la República Árabe Saharaui, viva el Frente Polisario y viva el pueblo saharaui, querido compañero. Muchas gracias. Viva, Muchísimas gracias, hermano. Viva, viva. Viva la patria heroica de Saharaui. ¡Viva! Sí, muchas gracias. Compañero embajador Mohamed, quiero Sí, hacerle el siguiente comentario de información. El compañero Santos Urbina, que acaba de participar, es el secretario general del Partido Popular Socialista. ajá. Ajá, él. Dice desde el chat, Madel, gracias hermano embajador, gracias Escuela de Cuadros. Tenemos ahora, compañero Madel, no va a hacer una pregunta. No, soy Lulú, solamente puse una Perdón, manita Lulu, de atrás, perdón. pero bueno, aprovecho para mandarle un abrazo a todo el pueblo saharaui, a su embajador, igual la Escuela de Cuadros que, como dijo el compañero Santos Urbina, nosotros siempre solidarios con los pueblos en lucha y son héroes pues son héroes del mundo porque no han cesado en su lucha por la liberación de su patria, de sus territorios y siempre estaremos atentos. Y muchas gracias por el resumen, muy buen resumen que nos hizo y lo tendremos presente para comunicarlo en todos los medios que tengamos. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, Lulu. ¿Alguien más, compañeros? Levanten su manita, por favor. Espero. Parece que ya no hay. Compañero Miguel Guerra, por favor, tiene el uso de la voz. Parece que tiene su micrófono apagado. Sí, buenos días, Ahí está. compañeros. El Partido Popular Socialista está totalmente comprometido con la independencia y la liberación de la República Árabe Saharaui. Eh, es dolorosa la realidad que vive este pueblo, este, y la ocupación marroquí en el Sahara Occidental. Eh, Algo que no se ha mencionado es la existencia de un muro llamado el Muro de la Vergüenza. ¿Cómo opera esta barrera que divide y que impide la comunicación y
y pues mantienen la ocupación del Sahara Occidental. Ojalá nos pudiera comentar algo al respecto, compañero embajador, y muchas gracias. Muy bien. Guillermina, ¿me escuchas? Se escucha perfecto, embajador. Sí. Acabo de decir que hubo los combatientes están combatiendo contra las fuerzas marroquíes atrincheradas en el muro defensivo de 2.700 kilómetros. Este muro, precisamente sí, nosotros le llamamos el muro de la vergüenza, porque en detalle, cuando Mauritania claudicó ante los ataques, ante la guerra llevada a cabo por el Ejército de Liberación Saharaui, tardó después del acuerdo tripartito, después de la invasión, solamente 2 años y medio. Claudicó militarmente y se retiró y reconoció firmando un acuerdo de paz con nosotros y reconociendo a la República Saharaui. En resumen, 2 años y medio salió Mauritania de la guerra. Y es por eso que nos concentramos en un frente hacia el norte, solo un frente militar. Al cabo de 16 años, Marruecos tuvo pérdidas estratégicas en el seno de su ejército y tuvo que recurrir a toda la ingeniería francesa, americana, israelí para construir el muro. Y tuvo que utilizar divisiones, 3 divisiones del ejército apoyados por la aviación y por decenas y decenas de tracks para hacer ese parapeto de arena. Arena, no solamente la arena, sino barro, escombro, y ese parapeto, detrás de ese parapeto se atrincheran las unidades del ejército marroquí. Y no solamente es un muro sin más, sino hay los campos de minas más grandes, más importantes en el mundo, están delante de esos muros. Y alambradas y 3 tipos de radares. 60 kilómetros, 30 kilómetros y 4 a 5 kilómetros. Yo conozco todos esos radares, todos esos muros, porque he combatido 11 años en las unidades de defensa ahí, delante de estos muros. Y por consiguiente, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de los muros, de las alambradas, las minas y demás, nosotros hemos llevado a cabo acciones militares, batallas de gran envergadura, donde hemos destruido unidades, batallones, y hemos hecho preso centenares de distintos rangos del ejército marroquí. Y cabe mencionar, es ocasión de mencionar, para conocer bien el equilibrio. Cuando el alto el fuego y el intercambio de presos, imagínense, nosotros, los saharauis, liberamos 4.200 presos militares, entre comandantes, capitanes, tenientes,
soldados y todo tipo de especialidades, hasta inclusive pilotos, 4 pilotos y algunos que otros médicos. Hemos liberado 4.200, mientras que Marruecos liberó lo que tenía en su poder eran solo 66 combatientes. Solo 66 combatientes. Eso refleja de que Marruecos, después de 16 años, tuvo problemas, pérdidas considerables, y de ahí, cuando el mismísimo rey Hassan II de Marruecos dijo: alto el fuego, pido el alto el fuego, y vamos al referéndum, y si los saharauis deciden la independencia, yo seré el primero en abrir una embajada en el Ayun. Imagínense lo que ha dicho el rey de Marruecos. Es por eso que ni los muros van a salvar la derrota del ejército marroquí. Y además les diré que el ejército marroquí está ahí, y imagínense, soldados que están haciendo el servicio militar, oficiales y suboficiales que sus familias están en Marruecos, están bajo esa orden, esa represalia de estar defendiendo ese territorio que todos los marroquíes saben que no es territorio marroquí, y por consiguiente tienen la obligación de estar ahí. Pero cuando estalla la guerra, cuando hay algún combate, los vería corriendo hacia atrás, salvándose quien pueda, porque han conocido la guerra y saben que el Polisario, que el combatiente saharaui, es extremadamente audaz, valiente y heroico, que puede matarles o puede hacerles presos. Y el muro defensivo no salva el ejército marroquí, de hecho, de otra forma. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, embajador. Sí. Dice la compañera Carmen Huerta, Sí. mucha mi ignorancia sobre el tema. Me ha conmovido mucho lo expuesto por el señor embajador. Que vive Sí. el Frente Polisario, que vive el pueblo saharaui. Seguiremos atentos, hay mucho que hacer en la lucha por la liberación de nuestros pueblos. Ha levantado la mano la compañera diputada Magdalena Rosales. Compañera, tienes el uso de la voz. Y gracias, Tita. Bueno, pues me parece que la exposición del excelentísimo embajador Mohamed Selek ha sido muy profunda. Creo que ampliarla, pues es una necesidad de todas y todos nosotros, estudiar más sobre lo que ocurre en la República Árabe Saharaui Democrática y el papel de Marruecos en el mundo, porque Marruecos tiene una política de saqueo constante con el territorio saharaui, haciendo pactos con empresas de la Unión Europea, de los Estados Unidos, para saquear toda la riqueza saharaui, y se acompaña de una política tremendamente terrible de acallar la voz del pueblo saharaui y del gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática. Mucha población del mundo ni siquiera sabe que existe, porque es un silencio total. Así como nuestra compañera Carmen dice, bueno, es que hay desconocimiento. No es una cuestión personal, es una política de los países imperiales del mundo de acallar la voz de la República Árabe Saharaui Democrática. Exacto. Es una política de que no se mencione en los medios de comunicación.
Hay que hacer muchísimas actividades para que, digamos, que en la información resurja, porque simplemente de lo que no se habla, pues aparentemente no existe. Claro que existe. Existe un pueblo saharaui, un pueblo que tiene una determinación muy firme de defender su territorio, su riqueza, su soberanía, su libertad y la vida por existir, la vida de toda una población, además tremendamente consciente, politizada, que sabe lo que representa existir como pueblo, como nación, porque una nación, recordemos que tiene población, territorio y gobierno. La República Árabe Saharaui tiene una población y tiene un gobierno perfectamente estructurado, con un presidente de la República, con ministerios que atienden los problemas de esa población, de esa república. Tiene todo un cuerpo diplomático en los países que reconocen como México, que reconoce la existencia de la República Árabe Saharaui Democrática, pero que los medios de comunicación tratan de que no se hable de ella, ni para bien ni para mal, simplemente no se hable. Y entonces, perdón, y el Partido Popular Socialista de México lo que ha tratado es de que nuestros militantes, la población, la dirección nacional, trate estos temas y abra todo este espacio de información, que nos falta mucho. Y que, bueno, en este caso, invitamos a nuestros dirigentes de todo el país, de los presentes y de los que van a escuchar esta conferencia a través de transmisión diferida, a invitar a sus estados, a sus ciudades, a que vaya la información para allá. Ojalá que el embajador nos pueda acompañar en algunos lugares y que podamos seguir manteniendo a la población informada. Yo creo que ellos están muy convencidos de que su estrategia está funcionando, que no se hable de la República Árabe Saharaui Democrática, que no se hable del saqueo y que no se sabe de esa defensa del Frente Polisario, que es una estructura político-militar, y que lo militar ha sido necesario que crezca y se alimente de la tecnología de guerra. Desgraciadamente, no queremos guerras, pero hay guerras injustas y hay guerras justas. Y la República Árabe Saharaui tiene una guerra justa por su territorio. Desgraciadamente, no queremos guerras, pero hay guerras injustas y hay guerras justas. Exacto. Y la República Árabe Saharaui tiene una guerra justa y por último, nada más decirles que funciona también toda la estructura del gobierno, que, bueno, yo pertenezco al grupo de amistad con la República Árabe Saharaui en la Cámara de Diputados. Es decir, existe un grupo de amistad y que a través de la embajada, que es otro elemento muy palpable de existencia, también tiene la comunicación directa con las autoridades de la República Árabe Saharaui. Yo fui recibida por el primer secretario de la embajada, el compañero Brahim, y el compañero Brahim pues facilita las cosas con el gobierno. Es decir, hay una red que existe, la República Árabe Saharaui existe con todos los elementos de un Estado constituido. Y muchísimas gracias por la invitación y por tener la oportunidad de conocer la República Árabe Saharaui. Bien, dice en el chat
El Moderador, compañero. Va, profesor. Guillermina, por favor, agradezco a la hermana Magdalena. Le voy a dar una anécdota, decir una anécdota. Y precisamente lo que acabé de decir todo, merece la pena difundir, hablar del pueblo saharaui, de la causa saharaui, de la historia, del derecho, de la lucha y del devenir. Por ejemplo, la anécdota es decir que algunas veces me dicen, ¿usted habla español? Me lo decían aquí en Cuba, en Panamá, en Ecuador, en Venezuela. Bueno, entonces, precisamente porque la gente no entiende, gente llana no entiende que somos el único país árabe, pueblo árabe que habla español. El otro elemento, cuando siempre, y es un estereotipo, vosotros lo conocéis mejor que nadie, ese estereotipo, cuando siempre se habla de árabe, entonces la mujer está apartada, está en el tercer plano, el quinto plano, no participa en nada. Entonces Magdalena es testigo que los 31 campamentos, municipios, alcaldías, la mayoría son mujeres. Hay parlamentarias, hay ministras, hay representantes en los países europeos, representantes a nivel de países, no es que ni segunda ni tercera. Entonces, hay la participación de la mujer no es un regalo. Ella misma ha luchado y es algo cultural, histórico, no es un regalo por parte de esa tendencia del hombre que puede favorecer a la emancipación de la mujer. No, ella misma ha luchado, ha ocupado estos rangos, este estatus y precisamente es privilegiada en contra de muchas tendencias, muchos estereotipos sobre en algunos países árabes o musulmanes en otra parte del mundo. Muchísimas gracias. Yo solo les quiero mostrar el arte saharaui. Este es un cuadro que me han regalado. Está hecho con arena del Sahara, con los colores que ellos pueden tener para hacer esta obra de arte con este camello y un saharaui alzando su bandera y defendiendo a su nación, a la República Árabe Saharaui Democrática. Muchas gracias. Mira qué bonito. Muchísimas gracias. Imagínate, trasladas en la arena, un cuadro de arena del desierto a México. Es extraordinaria. Muchísimas gracias. Sí. Muy bien. Bueno, y en el chat, el compañero Día Viroc dice, excelente información del excelentísimo embajador. Muchas gracias. Un abrazo revolucionario a su heroico pueblo. Urge una conferencia sobre el tema valiente de valiente pueblo. Bueno, y compañeros, ¿alguien más que quiera hacer Nada una más pregunta? anunciarles que estoy invitada por el compañero Santos Cervantes a Zacatecas. Va a haber un foro antiimperialista y antifascista. Va a ser una participación breve. No le he comentado al embajador, pero vamos a estar la próxima semana allá en Zacatecas hablando de los diferentes males que ocasiona el fascismo y el imperialismo, pero bueno, yo solamente voy a dar una breve participación. Y ojalá pues que se puedan hacer muchas conferencias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, compañera Male. Jocabet desde el chat. Gracias al embajador y que viva el Ualí Mustafa Sajet y su legado de lucha. Muy bien, Muchas gracias, compañera. Un corazoncito ahí de la compañera eh, América.
Guillermina, por favor, acabas de mencionar el Walí Mustafa Sayed. Es el fundador del Frente Polisario. Pero por los conocimientos de los compañeros asistentes, hermanos y hermanas, les informo que el Walí, cuando esa invasión por parte de Marruecos y Mauritania, esa guerra genocida contra el pueblo saharaui, ¿qué es lo que hizo el Walí? Un ejemplo histórico. Se lanzó en unidades militares contra la capital de Mauritania, Nuakchot, y cayó en el combate en la capital mauritania, Nuakchot, el 9 de junio de 1976. Imagínense, meses después de proclamar la República Saharaui. Pero ha sido un ejemplo histórico que cayó en combate en Nuakchot. Muchísimas gracias por recordarme el Walí, que es el líder histórico que dirigió esta guerra de liberación del pueblo saharaui. Gracias. Gracias, embajador. Compañeros, si ya no hay otra participación, el compañero Amezcua cierra la escuela. Él es el director de la Escuela Vicente Lombardo Toledano del PPS de México y además es nuestro líder. Compañero Amezcua, ¿quiere, por favor, cerrar la escuela? Con gusto, quiero agradecer mucho a nuestro hermano, los pueblos saharaui y mexicanos. Somos pueblos hermanos, pueblos que luchamos por nuestra liberación respecto al imperialismo, y en concreto los compañeros saharauis respecto al imperialismo marroquí, como ya lo hemos escuchado. Agradecerle mucho su información a nuestro partido, agradecer a nuestra compañera Malena por su exposición y por la importantísima función que está desempeñando en la lucha internacional de nuestro partido, en la lucha solidaria con los pueblos que luchan por causas justas, entre estos con el pueblo saharaui. Y anunciar el tema de nuestra próxima escuela de cuadros. La semana próxima el tema será fascismo, neofascismo, imperialismo, progresismo y los principales antagonismos en el mapa mundial de nuestros días, precisiones teóricas necesarias. Este será el tema. Y aquí nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos, sobre todo muy cálido a nuestro hermano, el embajador. Felicidades, muchas gracias. Gracias, compañeros, por su participación y asistencia. Gracias. Y Victoria al pueblo de Saharaui. abrimos todas las cámaras para despedirnos. Victoria histórica. Victoria valiente. Victoria en contra del imperialismo norteamericano que invade, que impulsa la ocupación de pueblos valientes y hermanos como el nuestro, como nuestro pueblo saharaui. Gracias, señor embajador. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Viva el pueblo saharaui! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Viva el Frente Polisario! ¡Que viva! Muchas gracias. Que viva. Muchas gracias. Feliz domingo a todos y un abrazo. Un abrazo. Abrazo, compañeros.